Amigos, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. Las lluvias continúan, persistentes en el norte, Piura y Tumbes, muy fuerte. Lo que han disminuido de alguna manera son los huaicos en la zona central, Lima, Trujillo, de alguna manera también ha visto mermado un poco la fuerza de la naturaleza. Pero en Piura ha llovido torrencialmente en los últimos días y de manera continua. Esta es la región más golpeada de todo el país. Por eso es que seguramente tendrá que tener un trabajo especial la zona norte, y por eso el primer ministro ha dicho que todavía hay un trabajo pendiente por hacer en esa zona. Hay otros temas también sobre la mesa que tienen que ver con el manejo de la reconstrucción. El presidente de la República ha dicho, primero, que estaba pensando en un SAR, después ya no habrá SAR, será la PCM la que conduzca la reconstrucción. Y a partir de ahí, entonces, las grandes preguntas tienen que ver precisamente con este tema. La acción del gobierno, la presencia de los ministros en diferentes zonas, la proyección de las imágenes donde ellos estaban presentes en diferentes regiones, le ha permitido al gobierno y concretamente al gabinete, más que al presidente de la República, un pequeño repunte en la aprobación. Esto es suficiente, esto es importante, esto es un segundo debut, eso lo dejamos para el análisis. Y en medio de esta semana se presentó un proyecto por parte del Fujimorismo, concretamente por dos congresistas del Fujimorismo, para todo lo que significa prohibir que los sentenciados o investigados por corrupción ocupen determinados cargos o roles en los medios de comunicación. Nosotros hoy día en este programa tendremos la presencia del señor primer ministro, Fernando Zavala. Él podrá venir a la segunda parte del programa. Pero en esta primera tendremos una conversación interesantísima con dos congresistas, Alejandra Aramayo del Fujimorismo, una de las propulsoras de este proyecto del que hemos mencionado, y Juan Cheput del oficialismo. Ellos están en esquinas contrarias con relación a este proyecto. Por tanto, tendremos una conversación con ellos y un debate sobre ambas posiciones. Será interesante escucharlos para saber cuáles son los argumentos a favor y en contra de este proyecto, que se suma a otro que también se está planteando para regular la publicidad estatal en los medios de comunicación. Pues vamos a darle la bienvenida y saludar a nuestros invitados. Congresista Aramayo, buenas noches. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, un gusto saludar a Juan también y a todos los televidentes. Primera vez en tu programa. Muchas gracias por venir. Don Juan Cheput, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Un placer. Antes de hacer este debate, yo quería hacerles un par de preguntas a ambos. Con todo gusto. Que tiene que ver con un poco la situación por la que atraviesan, digamos, sus agrupaciones. Congresista Aramayo, la situación en el Fujimorismo, según los análisis, según los medios de comunicación, se plantea como dividida entre un liderazgo de Keiko Fujimori, que se fue a hacer por su cuenta un trabajo de, reparto de ayuda a los damnificados, y se ha cuestionado, incluso se ha dicho que ella ha utilizado donaciones del Congreso para hacer su propio proselitismo. Incluso se ha cuestionado que sea con su nombre el proselitismo, en fin. Y la posición de Kenji Fujimori, que se ha apartado de su hermana y en lugar de hacer el trabajo del Fujimorismo, lo ha hecho por su cuenta, y además se ha sumado a la fuerza de una sola fuerza del gobierno y se ha tomado una foto con la primera dama Nancy Lange en Palacio de Gobierno. Esta división ya es evidente en el Fujimorismo. Es una lectura que respeto, Enrique, pero no comparto en lo absoluto, y quizás tiene que ver con lo poco que se conoce a Fuerza Popular. Fuerza Popular es un partido donde hay 72 congresistas y todos tienen un criterio diferente al momento de actuar respecto a la emergencia. Tú has dicho que Keiko Fujimori ha ido a repartir. No es exacto.
Keiko Fujimori lo que ha hecho es ser solidaria, sensible, respecto a una estación difícil que le toca atravesar el país. Lluvias torrenciales, empezó en Arequipa, hoy estamos mejor. Pero lo que ha hecho la líder política de la oposición, la más importante y visible en este momento, porque los de las olas moradas, la señora de las agendas, no sé dónde están, parece que solo aparecen en coyunturas políticas, cuando lo importante es estar al lado del pueblo en todo momento. Entonces, Keiko no ha salido a repartir. Keiko está al lado de la población, está escuchando a la gente, está compartiendo con ella momentos difíciles y hoy se le juzga. Mira qué precariedad, se le juzga el hecho no de repartir lo que le sobra, compartir lo que como partido político podemos hacer. Lo mismo ha hecho Kenji Fujimori. Kenji Fujimori ha ido y ha apoyado a la primera dama de la nación. Yo lo he hecho lo mismo, yo he estado en la gobernatura de Arequipa y he estado al lado de la esposa del prefecto. Y varios congresistas de la República hemos tenido muestras de solidaridad con el gobierno que atraviesa una situación de emergencia. ¿Por qué tendría que haber división? Lo de Kenji no es una confrontación de una vez. Tiene que ver con el caso Sobalicium, tiene que ver con este caso, tiene que ver con el mismo proyecto que hoy usted va a sustentar, donde Kenji de alguna manera lanza un tuit cuestionador. Entonces, como que es el lado rebelde del fujimorismo. No. Kenji es una persona que es mayor de edad y tendrá que hacerse responsable de sus actos como cada uno de nosotros lo hacemos. Yo saludo la presencia de Kenji Fujimori, que le da ciertamente ese nivel democrático, independiente. Yo muchas veces he discrepado con la bancada en el tema de la reelección o no reelección de los alcaldes. He presentado un proyecto que pretende ampliar y no hay división. Acá es un partido democrático que tiene posiciones distintas, que puede haber convergencia como no, pero que hay debate y que al final, y eso puede no gustarle a mucha gente porque todos los editoriales de hoy dicen divisionismo, que fujimorismo, Señores, no va a pasar lo que alguna gente pretende que ocurra. Fuerza Popular tiene democracia interna y es un partido que crece sólido al lado de la población, sensible con la población. Don Hachiput, en ustedes el caso parece ser un poco el de las marchas y las contramarchas. SAR y después no SAR. El mismo presidente se corrige y dice que de ninguna manera habrá SAR. Pero tiene que ver también con otras posiciones, y no solamente esa. Tiene que ver con los panamericanos, tiene que ver con la reconstrucción. ¿Por qué razón estas incoherencias que se plantean en el seno y al más alto nivel del gobierno? Bueno, yo considero que más que incoherencias estamos viendo cómo se va desarrollando el flujo de la decisión, ¿no? En un primer instante, cuando surge la necesidad de darle a la opinión pública, a la ciudadanía, la necesidad de plantearle cómo se va a solucionar el problema de una manera a través de un coordinador, de un ejecutivo de alto rango, de un ministro. Simplemente en un lenguaje coloquial se menciona lo de SAR para que de esa manera se entienda que se va a dar toda la disposición y toda la responsabilidad a un eje coordinador, pero posteriormente cuando los hechos ya van madurando, sabemos la dimensión de la catástrofe y podemos nosotros ya precisar la idea con mayor certeza, pues simplemente se menciona que estará a cargo de la PCM porque inclusive hay una ley que aborda todos esos elementos. Yo no creo que se vea como una cuestión de marchas y contramarchas. Es un gobierno que tiene la necesidad de brindar de inmediato una postura ante una población que está urgida de una señal y luego posteriormente cuando ya las aguas se calman, pues se plantea ya la figura definitiva. Pero en medio de esta situación y en medio de la emergencia y del desplazamiento de los ministros, se planteaban ya las discrepancias. El presidente decía SAR, el ministro Vizcarra decía yo no estoy de acuerdo, el ministro de Defensa decía lo mismo, en fin. ¿No hay conversación? ¿No hay análisis político en el interior del gobierno? No, sí hay análisis político, pero según la Constitución es el presidente del Consejo de Ministros quien tiene la vocería. Lo que pueden surgir de parte de algunos ministros son simplemente buenas intenciones o alguna señal en lo que va a culminar la decisión del gobierno. Pero pública suena a contradicción. Bueno, pero como te decía, en un primer instante es necesario decir algo, y como los ministros están diseminados a lo largo y ancho del territorio nacional haciendo una labor concreta de apoyo a la emergencia, pues los periodistas los abordan y ellos van diciendo algo. Pero constitucionalmente el vocero del gobierno es el presidente del Consejo de Ministros y él, junto con el presidente, ya han señalado que la figura de la coordinación va a estar a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, valga la redundancia. Y en ese sentido creo que queda zanjado el debate.
pero también es necesario señalar que es importante dar alguna señal en tanto la población está urgida de ver cuál es el destino final de su situación. Es por eso de que a veces los ministros, cuando son abordados por los periodistas, van soltando estas cosas, pero lo definitivo es lo que dice el Premier. Muy bien, ahora sí, lo ofrecido. Una confrontación de ideas con respecto al proyecto presentado precisamente por Alejandra Aramayo y Úrsula Letón. La primera intervención, congresista, a su cargo, para sustentar su proyecto. Muchas gracias. Es bueno que la ciudadanía tenga presente lo siguiente. El proyecto de ley 1027 es un proyecto de ley, no es una ley, y obedece a un contexto que atraviesa no solo el Perú, sino Latinoamérica. Recientemente hemos conocido casos de corrupción que han motivado que el Ejecutivo, por ejemplo, que representa hoy Juan Cheput, pueda dar más de 100 normas de lucha contra la corrupción. Esperemos que se implementen y se cumplan. En el otro sentido, el Congreso de la República también ha priorizado la lucha anticorrupción y nosotros hemos tenido plenos destinados a aprobar, a debatir normas tendientes en ese sentido. El Poder Judicial, que resulta siendo absolutamente pertinente, y el sistema de administración de justicia debería procurar normas que vayan en este sentido. He hablado del Ejecutivo, del Congreso y del Poder Judicial. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Acaso ellos están al margen de la lucha contra la corrupción? Este proyecto de ley pretende precisamente evitar que siga habiendo fugas inmensas. La Contraloría de la República decía que hay más de 12.000 millones de pérdidas por actos de corrupción. Algo habría afectado a los medios de comunicación. Recordemos que antes habían eslogans que decían el poder de la información, o somos el cuarto o el quinto poder. Nosotros nos interesa tener medios de comunicación que vayan de la mano con principios democráticos. La libertad de expresión no solamente le corresponde a los periodistas, ciertamente le ejercen ellos más que otros, pero la libertad de expresión es de acceso a los ciudadanos. Respecto a la libertad de información, nosotros los ciudadanos consumimos la información que en gran medida nos plantean los medios de comunicación en el ejercicio de esta libertad de expresión. El proyecto de ley se llama proyecto de ley que protege las libertades de los derechos informativos de los ciudadanos. Nosotros tenemos derecho a tener una agenda que se corresponda con las necesidades, con las prioridades, con las demandas, no solamente de la capital. Yo soy una congresista que represento a provincias y muchas veces he visto, por ejemplo, que los problemas de la ciudad no son la agenda de los medios de la capital de la República. Este proyecto de ley tiene 3 partes que me parecen importantes. La primera tiene que ver con el objeto, y aquí podemos hablar de las medidas destinadas a garantizar un derecho de información objetivo, veraz, plural y oportuno, libre de intereses particulares. No puede ser que un medio de comunicación implemente una agenda para defender a 1 o 2 corruptos que pudiera haber. En el tema de la participación de los medios de comunicación, si ustedes pueden ver la mesa, he tenido desde el día viernes, sábado y domingo una cantidad de columnas, escritos y entrevistas, no solamente de gente que no tiene la solvencia moral para criticar un proyecto de ley, sino porque ha estado ligado a actos de corrupción, sino además, Enrique, y con esto termino esta primera parte, columnas en base a especulaciones. Acá no es que cualquier denuncia, que un periodista, acá es una denuncia en agravio del Estado. En todo caso, y que es la parte sensible del proyecto, podría ser las personas que resulten sentenciadas por actos de corrupción y que utilicen los medios en una agenda particular para defender sus intereses. Bueno, muy bien. Es interesante escuchar a la congresista Aramayo hablar de todo lo que podría sustentar el proyecto, pero no hay nada que vaya directamente al corpus del asunto, que es lo que ha llamado esa gran cantidad de editoriales y lo que ha llamado la atención a la opinión pública y lo que ha generado inclusive que a nivel latinoamericano la gente empiece a poner los reflectores sobre lo que está sucediendo en el Perú. Acá hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, es cierto que es un proyecto de ley, pero también es cierto de que hay una mayoría aplastante y también es cierto que hay una situación o una connotación de urgencia para sacar adelante el proyecto, y también es cierto que se ha priorizado en la Comisión de Constitución. Entonces eso ya nos lleva a un primer estadio en el cual ese sentido de urgencia nos llama la atención. En segundo lugar, es un proyecto que atenta directamente contra la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque sobre la base
o sobre el pretexto, como quisiéramos atenderlo, de luchar contra la corrupción, se impide que ciudadanos que ni siquiera han sido condenados, sino que están siendo investigados, puedan ejercer algún tipo de acción en los medios de comunicación. Y no solamente como accionistas, sino como directores, como conductores, como gerentes, es decir, toda la gama que puede haber al interior de un medio de comunicación. Eso es simple y llanamente peligrosísimo. Nadie cuestiona que en aras de la lucha contra la corrupción, un corrupto condenado se le impida ejercer algún cargo en un medio de comunicación. Lo que acá está en cuestión son dos elementos centrales en este proyecto de ley: que se atenta contra un derecho fundamental, el de la libertad de expresión, y el del derecho a que una persona, en tanto no ha sido condenada, se plantee su inocencia, y se le impida, siendo simplemente una persona que está siendo investigada, ejercer algún cargo en los medios de comunicación. Este sería el sueño ideal para Vladimiro Montesinos. Si Vladimiro Montesinos tendría este proyecto de ley en la mano y lo hubiera convertido en ley, no habría tenido necesidad de darle dinero a los dueños de los medios de comunicación y a los periodistas, pues le hubiera bastado con que este proyecto de ley y su poder judicial sometido simplemente poner a investigar a cualquier persona para que de inmediato la saque del medio. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones es que yo creo, y lo creen muchas personas, de que este proyecto es inconstitucional y no debería seguir adelante. Y le está haciendo un tremendo daño al fujimorismo, pues lamentablemente se le está viendo hoy en día como un grupo parlamentario o como un partido político que está impulsando un proyecto de ley que va en contra de un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión. Bueno, yo le agradezco la intervención a Juan. Lamento de que en los días de repente que no ha habido actividades en el Congreso haya perdido la perspectiva del Estado. ¿Quiénes? Dice, hay una mayoría aplastante del fujimorismo y eso es peligroso. Es peligroso respetar las elecciones democráticas de este país. El Congreso de la República, que resulta, estimado Juan, siendo, creo yo, el poder más importante que la democracia soporta, es producto de una elección popular y hay que respetarla. Así como hay que respetar que el presidente Pedro Pablo Kuczynski sea presidente. Este proyecto de ley, Juan, que te invito a que lo leas, involucra a más del Congreso de la República, donde habemos representado ciertamente 72 congresistas, y hay otras fuerzas políticas minoritarias que ponen agendas diarias. Ya tienes tú la interpelación, por ejemplo, al presidente Vizcarra, fue un pedido de la minoría. Entonces no se puede decir bajo ninguna perspectiva de que es peligroso. No es peligroso respetar el mandato popular, no es peligroso que ustedes sean hoy gobierno, que dice en el artículo 3, veeduría ciudadana. Los ciudadanos ejercen veeduría en la conducción de los medios de comunicación como un mecanismo legítimo que garantice su derecho a la información neutral. La veeduría ciudadana no tiene ninguna razón de ser. Leía el señor Salazar, conductor de un programa, en un editorial, no sé si de ayer y hoy, cuestionaba la veeduría. La veeduría es vinculante. ¿Y a través de quién lo hace? Del ente rector, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Y quiénes están en el gobierno y quiénes ejercen el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Precisamente el segundo vicepresidente de la República. Entonces, ¿qué? ¿No hay capacidades éticas y ontológicas para, por ejemplo, en el extremo del artículo 3, el gobierno democrático del señor Pedro Pablo Kuczynski pueda vincular una veeduría ciudadana con los estándares de medios de comunicación que necesita el país? No puedes vincular a una ciudadanía organizada. En otro extremo, lo que es mucho de lo que hay aquí tiene que ver con la calidad de justicia que tenemos. ¿Y qué responsabilidad tiene en eso el fujimorismo, Juan? Esa no es una responsabilidad del fujimorismo, porque acá hay una división de poderes. Nosotros hablamos del fortalecimiento de la institucionalidad y necesitamos ciertamente comisarías, ministerio público que persigue la acción penal. Necesitamos un servicio de administración de justicia garantizado en el Poder Judicial. El Consejo Nacional de la Magistratura, que es parte integrante, ellos han dicho, vamos a hacer una reforma. Desde la Comisión de Constitución hemos planteado y ellos han propuesto una norma. Dime tú, ¿los medios de comunicación son de intocables? Porque no presentan ellos una reforma y dicen, nosotros planteamos que estamos libres de actos de corrupción de esta manera. Esto no es para ejercer monopólicamente desde el fujimorismo. Acá plantea un escenario de diversos actores. Bueno, si tenía dudas ya no las tengo. Ahora estoy más preocupado que antes, porque yo no lo veo pues a Martín Vizcarra al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones velando por los contenidos de los medios de comunicación, tanto en sus líneas editoriales o en los reportajes periodísticos o cosas así, que es lo que intentaría por extensión hacer este articulado, ¿no? El de la veeduría ciudadana.
Yo creo que los medios de comunicación practican la autorregulación, así tiene que ser la libertad de prensa en América Latina, y no tiene que haber ninguna entidad desde el gobierno, porque hoy día es Martín Vizcarra, ¿y quién nos asegura que una persona con las cualidades personales de Martín mañana puede ser ministro en otro gobierno? De repente aparece uno que tiene algún tipo de apetito autoritario y empieza, por quítame esa paja, a partir de esa veeduría ciudadana, a ponerle controles a los medios de comunicación. Y el asunto central, el que preocupa a muchas personas, no ha sido tratada por mi estimada colega Alejandra, que es algo, no acostumbro utilizar este tipo de ayudas, pero yo creo que para efectos de este tema es importantísimo, es el punto que tiene que ver con el artículo 2, ¿no?, que dice: la prohibición contenida en los numerales precedentes, que tratan de que no podrán ser presidente o miembros del directorio, o no podrán ser directores periodísticos, editores o productores u otro cargo análogo precedente, se extiende inclusive a las personas que a la fecha vienen siendo investigadas por el Ministerio Público. Es decir, una persona que esté siendo investigada en la Fiscalía de la Nación, que tiene el derecho a la presunción de inocencia, que no ha sido condenada, que puede terminar siendo inocente, puede ser separado, está prohibida de ser periodista, de ser director, de ser accionista, etcétera, etcétera. Es por eso que este artículo es el que llama la atención, y yo creo que es absolutamente inconstitucional. Mira, ni para los violadores, ni para las personas que cometen otro tipo de delitos, que pueden ser asesinatos, se le conculca un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión y la presunción de inocencia. Acá, en este artículo, en el 2.3, se dice que sobre la base de una simple investigación, de inmediato ya sales tú de la posibilidad de ser director, de ser accionista o de poder tener un cargo en un medio de comunicación, y simplemente, ¿qué pasas a la congeladora? Entonces, eso es inconstitucional y eso no se puede permitir. Desde ese punto de vista es que se ha generado a nivel latinoamericano un llamado de atención, pues este proyecto de ley es muy similar a los que en su momento hizo el presidente Correa en Ecuador o el presidente Hugo Chávez en Venezuela, y de esa manera generaron una serie de problemas y que terminó por controlar a la prensa. Eso se constituye en una espada de Damocles para cualquier periodista, pues sobre la base de una simple investigación sería simplemente separado de los medios de comunicación. Cuando dicen de que hay especialistas y gente que conoce de la libertad de expresión se ha manifestado respecto a este proyecto de ley, habría que preguntarle al ciudadano, ¿por qué no hacemos una encuesta? Los medios de comunicación tienen que estar ajenos de actores que tengan que ver con temas de corrupción. ¿A ti no te gustaría, Enrique? Yo también he sido periodista y he ejercido. No me gustaría trabajar en medios de comunicación que están contaminados por el dinero de la corrupción. ¿Qué dice? La CIP rechaza proyectos sobre control de medios, y yo los he leído ayer y los he leído anteayer. ¿Cuándo la CIP ha representado la libertad de prensa desde el año 43 con el objetivo que fue creada? La libertad de expresión, la libertad de prensa. Para muchos, la Sociedad Interamericana de Prensa, para lo que servía era para defender los intereses de los grupos económicos que direccionaban medios de comunicación. No se han pronunciado en diferentes momentos importantes. El señor de claro y directo, que sería oscuro, gris, totalmente sucio, ¿qué ha hecho? Este señor estuvo en el Instituto de Prensa y Sociedad y recibió de Odebrecht, y que fue creado a partir de 1993 como consecuencia del fujimorismo. ¿Qué hizo ese señor? Recibió $220,000 en un convenio de Odebrecht y dijo que entregó premios por más o menos $25,000 en premios durante 2 años. O sea, ¿cómo se desmarcan? Estas son las personas que hoy están poniendo una agenda de medios. He escuchado y he leído al señor Bernardo Roca Rey, y podría decirte lo que dicen los Periodistas Sin Fronteras respecto a los verdaderos riesgos que tienen los periodistas en América Latina. Estas personas no representan a los periodistas, están representando a los grupos económicos. El ciudadano tiene derecho a acceder a información que no sea utilizado por un director, por un accionista, por un gerente o por un productor con una agenda personal, porque para tal caso, estimado Enrique, habría que hacer una declaración de interés. Así como los funcionarios públicos hacemos una declaración patrimonial, decir, yo tengo una declaración de interés, estos son mis intereses y mi agenda mediática, porque no es la condición de todos los ciudadanos. Juan quiere hacer ver que los quienes están en los medios de comunicación están en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.
Y eso no es correcto. Ya quisiera yo que cualquier ciudadano pudiera utilizar, entre comillas, un medio de comunicación para salvaguardar sus derechos o intereses. Eso no ocurre. Eso podría estar ocurriendo. ¿Qué va a pasar si un director o un gerente sale de la conducción de un medio de comunicación? ¿Va a caerse el medio de comunicación? No. Va a transparentarse, va a hacerse más solvente, va a obedecer a los principios democráticos que su función requiere. Bueno, ese es el problema, que se descalifican las personas que hacen comentarios que... En absoluto, representan organizaciones. Sí, Alejandra, yo no te he interrumpido, simplemente he señalado algo que he visto y obviamente yo sé que tú tienes una formación democrática, pero de repente los que están impulsando este proyecto de ley no es saludable para un debate, mucho menos de una ley con estas características, que se cuestione a personas respetables por el simple hecho que están planteando una posición contraria al proyecto de ley. Y lamentablemente eso es lo que están haciendo muchos en el fujimorismo. Yo espero que acaben con eso, pues eso no ayuda a que este debate siga un curso democrático adecuado. Yo considero que el tema de fondo aún no es tratado por los principales voceros del fujimorismo. No he escuchado ni a las autoras ni a otros voceros ir al fondo del asunto, que es que eso es inconstitucional y que está conculcando un derecho fundamental, que es el de la libertad de expresión y el de la presunción de inocencia, y que es peligrosísimo. Inclusive, yo creo que en lo político es torpe, y quiero dejar constancia que no lo digo ni por Alejandra ni por Úrsula, sino por las personas que están detrás de este proyecto. Es torpe porque a pocos días de que se cumplan 25 años del 5 de abril, parece que la urgencia de este proyecto de ley es para rendirle homenaje a los 25 años del golpe de Estado del 5 de abril, ¿no? Ya hemos sacado un proyecto que rinde homenaje a esa situación en la cual se conculcó la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, se está hablando así. Y se habla así porque lamentablemente este proyecto de ley no tiene ni pie ni cabeza. Es un proyecto de ley que yo me permito sugerirle a las autoras del proyecto lo retiren. ¿Y que lo retiren por qué? Porque todo el esfuerzo que está haciendo el fujimorismo para tener un rostro democrático, y me consta de los esfuerzos que hace, por ejemplo, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, me consta y doy fe de ello, se van a la borda, se lanzan por la borda con proyectos como estos, que lamentablemente tienen componentes que no son constitucionales y componentes que en un parlamento que se impone esa medida podría verse como una tiranía parlamentaria. Entonces hay que evitar eso, porque yo reconozco que hay esfuerzos positivos, reconozco que hay buena voluntad, reconozco que Alejandra, con la cual comparto curul en la Comisión de Descentralización y Modernización del Estado, también hace esfuerzos para plantear situaciones absolutamente democráticas, pero esto va en contra de todo eso. Este es un proyecto de ley que afecta a la situación del Perú. ¿Por qué? Porque en el contexto latinoamericano se está viendo como que es un misil contra la libertad de expresión. Por eso es que yo me permito sugerir que retiren ese proyecto que lamentablemente ha contaminado el debate en momentos en los cuales los derechos fundamentales de las personas tienen que ser respetados. Yo quiero agradecer la intervención de Juan, a quien igual estimo y valoro cada una de sus participaciones de contenido democrático, y no tiene nada que ver con él lo que voy a decir, pero qué facilista, qué anacrónico, qué simplista es tener que regresar a 17 años atrás como único argumento que el fujimorismo pide o tal o cual cosa. Estamos en nuevos tiempos. Fuerza Popular no solo ha dado muestras de tolerancia, hemos incluido en la agenda legislativa más de una vez, y ya lo he comentado, lo que ha ocurrido con la última pretensión de interpelación. Se ha otorgado facultades legislativas, se ha dado voto de investidura, se ha hecho y se construye todo el tiempo. Quienes quieran recurrir al argumento facilista de que hace tantos años que el autogolpe, o la locura de que Vladimiro Montesinos, es porque no tienen mayores argumentos. Hoy en Fuerza Popular hay nuevos rostros de convicción democrática, que lo que queremos es que un fortalecimiento institucional, que haya respeto a los derechos de la ciudadanía. La libertad de expresión, si bien es cierto, he dicho, está expresada, ejercida fundamentalmente por los periodistas, a quien hay que darles todas las garantías para un ejercicio profesional
pleno no excluyen el derecho que como ciudadanos tenemos a una agenda libre, plural, solvente, honesta, fundamentalmente yo creo honesta. Muy bien. Para terminar, La última intervención. Bueno, yo he hecho una afirmación esta noche que es que este proyecto de ley es absolutamente inconstitucional y no me lo respondió la congresista Aramayo, autora del proyecto. ¿Y por qué no lo responde? Porque ella sabe que tengo la razón. Esto atenta directamente contra un derecho fundamental y está en el artículo 2 de nuestra Constitución, en el numeral 24, letra G, donde la presunción de inocencia no puede de ninguna manera dejarse de lado, y sobre todo no se puede trabajar sobre la base de una investigación para sacar a alguien de ser director, y es algo que va directamente contra la libertad de expresión. Yo reitero, este proyecto de ley tiene que ser retirado, pues no solamente es inconstitucional, sino que constituye un golpe directo a la libertad de prensa y de expresión en el Perú. Muy bien, yo les agradezco muchísimo, congresista Aramayo, don Juan Chepul, muchísimas gracias. Obviamente, no solamente aquí se hará el debate, sino en el mismo Congreso de la República. La idea es esa, empezar un debate interesante, tomar en cuenta opiniones, pero hay que rescatar un principio ciudadano, el derecho a la información y a la buena información. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Gracias. Y a ustedes, amigos, nos vamos a una pausa. Regresamos para hablar con el señor primer ministro, Fernando Sábado.